Bienvenido de nuevo a otra masterclass del programa de inteligencia emocional gratis. Espero que esta masterclass te sea de utilidad porque vas a aprender a manejar el malestar de una forma muy sencilla y muy fácil. Además de esto vas a aprender ciertas estrategias, vas a elaborar tus propias estrategias para que las tengas ahí y siempre puedas recurrir a ellas. Vas a identificar cuál es el impulso de la emoción de cada una de ellas para aprovecharlo a tu favor y finalmente vas a saber si tienes algún problema de gestión emocional. Así que nada, empezamos y espero de verdad que te guste. Si te acuerdas, en la primera masterclass del programa hablábamos, que por eso era más larga, hablábamos sobre ciertas características que tenían las emociones. Entre ellas eran los componentes de la emoción, que era el pensamiento, la respuesta fisiológica y la conducta, lo que nos llevaba a hacer cada emoción. Si es enfado, por ejemplo, a mí me lleva a defenderme. Si es tristeza, me lleva a conectar con los demás. Si es ansiedad o miedo, me lleva a protegerme. Bien, y hablábamos también de las características principales que tienen las emociones, que, bueno, entre todos los autores más o menos se ha llegado al acuerdo, aunque hay más, ¿vale? Y varía en función de los estudios, de que hay dos principales características. Uno es el nivel de energía que nos produce en nuestro cuerpo y otro es el nivel de agradabilidad, es decir, el nivel de malestar que produce en tu cuerpo. Cuando yo siento una emoción, la emoción puede activar mi energía corporal y además puede producir un sentimiento agradable o desagradable en mi cuerpo. Y con esto y teniendo en cuenta estas características y teniendo en cuenta los componentes de la emoción, vas a poder aprovecharlo a tu favor. Aquí vamos a entrar por el componente de la conducta, es decir, por el comportamiento. Nosotros podemos hacer cosas con el comportamiento que nos ayuden a regular las emociones y lo vas a entender muy bien ahora. Cada emoción la puedes localizar en un nivel de energía y en un nivel de sentimiento o de malestar que te produzca. El enfado, por ejemplo, si tú lo notas, es una emoción que lo que hace es activarnos mucho a nivel corporal y es muy desagradable sentirla. La ira es más activadora aún y más desagradable aún, por lo tanto, si lo miras en la gráfica estaría más arriba. La tristeza produce el efecto contrario, lo que hace es que estemos mucho más cansados, que la energía esté más bajita y sigue siendo desagradable para nosotros sentirla. Y la ansiedad, por ejemplo, o el miedo igual nos activan para poder defendernos y activar esa respuesta de lucha o huida que suele tener la ansiedad o el miedo. Sin embargo, luego también tenemos las emociones agradables y a veces con las emociones agradables resulta que también tenemos problemas para conectar con ellas. Por ejemplo, la tranquilidad tiene un nivel de energía bajito y un sentimiento agradable. La alegría suele tener un nivel de activación más alto que la tranquilidad y también nos produce un sentimiento agradable en el cuerpo. Y la sorpresa es muy enérgica y nos produce un sentimiento muy agradable, sobre todo cuando es una sorpresa buena, ¿no? Cuando es una sorpresa que trae alguna recompensa para nosotros. Teniendo en cuenta que primero tienes que ser capaz de identificar la emoción, saber dónde está, localizarla en tu cuerpo, etiquetarla, es decir, ponerle nombre y no vale con, ay no, sí, me estoy sintiendo mal o bien. No, hay que ponerle nombre a lo que sentimos, porque si no ponemos nombre a lo que sentimos no podemos dar una orden a nuestro cerebro de qué es lo que está pasando dentro para que pueda procesarlo más fácilmente. Además, con el simple hecho de poner nombre a aquello que tú sientes, la emoción y el malestar se va a aliviar. Así que teniendo en cuenta que las podemos localizar en cada gráfica, vas a ver ahora cómo a través de la conducta podemos sostener, ¿no? O podemos paliar, mejor dicho, el efecto que produce cada emoción en tu cuerpo. Igual que el cuerpo tiene un proceso de homeostasis en el que lo que trata es de mantener un equilibrio, nuestro sistema emocional también forma parte de nuestro cuerpo y por lo tanto también tiene este proceso de homeostasis. Homeostasis significa equilibrio, es decir, que cuando nosotros sentimos una emoción, nuestro cuerpo, nuestra mente pierde ese equilibrio y entonces lo que trata es de buscar estrategias para volver a recobrar ese equilibrio. Si yo no soy consciente de este proceso de homeostasis, puedo reaccionar a la emoción a través del impulso y así no puedo aprovecharla a mi favor porque no estoy sabiendo manejar todas las cosas que hay fuera de mí. Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor. Si a mí una cosa me enfada mucho y yo no localizo o no siento o no soy consciente del enfado, lo que voy a hacer es tener una conducta impulsada por la emoción y reaccionar a eso que me ha producido el enfado. Si estoy teniendo un problema de pareja y mi pareja ha hecho algo que me enfada mucho, yo lo que voy a hacer es automáticamente defenderme, elevar el tono de voz, pues a veces gritar, chillar, decirnos cosas que nos hacen daño y un largo etcétera en función del caso. Sin embargo, si yo soy consciente de este proceso de homeostasis y soy capaz de manejar mis emociones, no ocurrirá esto de la respuesta impulsada por la emoción.
Igual que tendemos a reaccionar a las emociones, nosotros podemos influir en las emociones a través de nuestro comportamiento. Por ejemplo, si yo estoy nerviosa para exponer ante alguna persona, lo que yo puedo hacer es utilizar un movimiento más lento para poder rebajar mis niveles de activación. Si yo estoy muy enfadada, lo que puedo hacer es salirme de la situación que me está enfadando para bajar esos niveles de activación y no reaccionar, ¿sí? Hay que tener cuidado porque la curva de la emoción tiene que ser justo cuando yo ya haya casi bajado, pero no que se me haya pasado del todo. Esto quiere decir que en el ejemplo de antes de la pareja, si a mí se me ha pasado de todo el enfado, yo ya no tengo el impulso para comunicar lo que a mí me ha enfadado. Por lo que tienes que ser capaz de pasar la curva de la emoción. Si no sabes de qué te estoy hablando, aquí arriba, ¿vale? Te dejo el vídeo para que veas esto de la curva de la emoción y de todas las características. Por eso es importante ver los vídeos en orden, por este tipo de cosas. Pero bueno, haciendo este paréntesis, si tú no eres capaz de pasar por la curva de la emoción y cuando te quede un poquito de emoción, utilizarla a tu favor para tener ese impulso, va a ser mucho más difícil que hagas algo adaptativo. En el caso del enfado va a ser mucho más difícil que pongas límites cuando el enfado ya se te ha pasado. Pero tampoco hay que hacerlo cuando estamos arriba del todo de la curva, porque es cuando se dan las conductas agresivas, cuando se dan los chillidos, los gritos y un largo etcétera de este tipo de conductas que al final lo único que hacen es complicarnos más la vida que facilitárnosla. En la ansiedad pasa igual. Si yo actúo cuando estoy en el pico de ansiedad, voy a hacer conductas automáticas para intentar obtener una seguridad. Por ejemplo, en el tema de la dependencia emocional, me voy a enganchar a las personas para que me den esa seguridad que yo necesito porque estoy arriba del todo de la curva. Sin embargo, si yo espero a pasar por la emoción, hago algo que me tranquilice, que baje mis niveles corporales de energía, y cuando ya esté casi al final, voy a saber qué es eso que me ha producido inseguridad y por lo tanto la ansiedad, que es la que se ha manifestado, para poder suplir esa necesidad emocional y aprovechar el impulso de la emoción. Hay algo muy bueno que tienen las emociones y es que en el caso de las heridas físicas, ¿no? Si nos hacemos una herida pequeñita, nosotros tenemos betadine, tenemos gasas y tenemos este tipo de cosas en casa para poder curarnos. No vamos al médico por hacernos una herida pequeñita. Bueno, pues no vamos a ir a un psicólogo porque nos enfademos una vez con nuestra pareja porque ha producido algo, o nos enfademos con nuestro padre o con nuestra madre una vez en concreto, ¿no? O porque yo me sienta triste un par de días porque me ha pasado algo en el trabajo, o porque a lo mejor he estado estudiando y no he sacado toda la nota que a mí me gustaría. Hombre, pues por eso no vamos a ir al psicólogo. Si eso se mantiene de forma frecuente, si además yo no soy consciente de mis emociones y además no sé qué hacer con eso y con ese malestar emocional, pues a lo mejor ahí sí que tenemos que ir. Como hay una cosa muy sencilla y es básicamente tener un montón de cosas para nuestras emociones que nos puedan tranquilizar, en el caso de las heridas emocionales, es decir, en el caso en el que tú sientas enfado, tristeza, ansiedad, miedo un día, puedes utilizar muchas cosas a nivel de conducta para que te puedan ayudar. No hace falta que sean una cosa en concreto. Por ejemplo, en la ansiedad se ve mucho la respiración, ¿no? También se utiliza mucho la meditación. En el tema del enfado se utiliza mucho el salirnos de la situación que nos está enfadando, porque tenemos un 100% de control sobre la conducta. Si yo me doy cuenta de la emoción, si yo soy consciente, yo tengo un 100% sobre la conducta de poder. Por lo tanto, sí puedo cambiar. Si me siento triste, yo sí que puedo hacer algo agradable que yo sepa que me suele sentar bien, pues a lo mejor comer mi comida favorita, a lo mejor cocinar si es lo que me hace sentir bien, a lo mejor lo que me hace sentir bien es darme un paseo. Yo este tipo de cosas sí que las puedo hacer y no es lo mismo que yo sienta una emoción y me quede ahí embarrada o embarrada en la emoción a que yo sea capaz de establecer conductas que me permitan salir de ahí. Y eso es lo esencial y eso es lo que hace que una persona tenga una capacidad de gestión emocional buena y sea capaz de afrontar la vida de una forma diferente a que no tengamos esa capacidad. Y además eso es lo que es la prevención de problemas de salud mental. Porque si a mí me pasa algo en el trabajo, yo soy consciente de que me ha pasado, yo identifico la emoción y soy capaz de regularlo, salgo antes de esa situación. Sin embargo, si a mí me pasa algo en el trabajo y yo no me doy cuenta y me siento triste, además siento miedo, siento ansiedad, me pasa un conflicto con mi pareja, ¿no? O con quien conviva en mi casa, voy acumulando la emoción, luego llego y tengo conflictos también con algún amigo o alguna amiga, sigo acumulando la emoción y así de forma sucesiva. Llega un momento en el que ya tu sistema no puede,
más y pierde totalmente el equilibrio, y ahí es cuando se da algún tipo de patología, que puede ser desde un trastorno de ansiedad a un trastorno depresivo, depende, o un trastorno obsesivo compulsivo, depende de la persona, depende de su historia de aprendizaje. Por eso es importante que cuando sientas una emoción seas consciente y seas capaz de aplicar estrategias de regulación emocional, sobre todo para empezar basadas en la conducta, porque es más sencillo, ya irás elaborando estrategias más complejas, que te permitan que cuando pase algo que va a pasar y tu cuerpo y tu mente pierdas ese equilibrio, esa capacidad de homeostasis, tú puedas volver a recobrar ese equilibrio. Hablamos mucho de la dificultad que tenemos para conectar y regular las emociones desagradables, pero yo me he encontrado en muchos casos con esa dificultad para conectar con las emociones agradables, la tranquilidad, la alegría, la satisfacción, la curiosidad, por el miedo a lo mejor a lo desconocido, ¿no? A que estamos más acostumbrados a estar mal que a estar bien, por estas creencias en la sociedad de que si estamos bien somos egoístas, porque hay una creencia ahí subliminal que solemos tenerla, ¿no? Bueno, pues hay que conectar con las emociones agradables porque también tienen su función. La satisfacción, si yo conecto con ella, va a ser mucho más probable que yo consiga mis objetivos. Yo no puedo conseguir objetivos si no estoy conectando con esa satisfacción que me produce hacer aquello que hago. Yo no voy a conseguir ir al gimnasio todos los días por mucho que yo me planifique si yo no consigo conectar con la emoción, es decir, con la satisfacción que yo siento cuando hago deporte y todas las hormonas que se liberan dentro de mí y esa sensación placentera que sentimos. Si no conseguimos eso, un objetivo no se mantiene a largo plazo. A lo mejor con disciplina lo puedes mantener un tiempo, pero si tú no consigues conectar con aquellas emociones que te producen, al final pues la motivación baja. La motivación depende de la emoción y la satisfacción es la emoción que nos lleva a motivarnos y cumplir nuestros objetivos. Por eso hay que hacer cosas que produzcan esta satisfacción en el cuerpo, sean las cosas que sean. Bien, no solamente con la satisfacción, también me he encontrado problemas para conectar con la alegría, para conectar con la tranquilidad, y vivimos en un contexto en el que continuamente estamos intentando conseguir logros y en el que no disfrutamos de esos logros, ¿no? Pongo un ejemplo. Llegamos, estudiamos bachillerato, salimos de bachillerato, venga, tienes que estudiar selectividad, bien, consigo la selectividad, no tengo tiempo y ya me embarco en una carrera, termino la carrera, luego voy al máster, luego quiero conseguir un objetivo, luego quiero conseguir lo otro y nos pasamos la vida intentando conseguir cosas en una rueda, metidos en una rueda en la que nunca paramos para ver todo eso que hemos conseguido y conectar con la satisfacción, la alegría y la tranquilidad de haberlo conseguido. Así que yo desde aquí te invito a que también tengas espacios en los que puedas conectar con las emociones agradables de forma consciente y que cada día tengas tu espacio para conectar con ellas, con esas emociones que has sentido y que son placenteras, porque son las que te permiten recobrar, recargar pilas para luego poder enfrentar situaciones difíciles que todos vamos a tener en la vida. Ahora ya sabes cómo manejar el malestar emocional y sabes que hacerlo a través de la conducta, una vez has sido consciente de la emoción, es la forma más sencilla y que puedes utilizar un montón de conductas y de comportamientos que produzcan el efecto contrario al que te produce la emoción. Por ejemplo, si la emoción a lo que me lleva es a estar en la cama, yo lo que voy a hacer es sacar un pie de la cama y hacer algo agradable para producir un efecto que sea contrario, ¿no? O más o menos opuesto al efecto que me ha producido la emoción y así volver a mi equilibrio. Pero, ¿cómo sabemos si tenemos un problema de gestión emocional? Bueno, pues aquí hay como varias cosas generales que yo me he encontrado y que observo. Lo primero es si te cuesta conectar con las emociones, tanto agradables como desagradables. Si yo no tengo conciencia, si me cuesta conectar y si además no sé poner nombre a lo que siento, hay un problema de manejo emocional. Y ese problema de manejo emocional a lo mejor aún no te está dando problemas, pero te lo va a dar en el futuro. Tarde o temprano van a salir los síntomas. Por eso hago este programa, ¿vale? Para que podamos prevenir este tipo de cosas y no llegar a terapia cuando ya no podemos más. Yo tengo motivos de consulta del estilo de no sé qué me pasa, pero sé que ya no puedo más con mi vida. Este motivo de consulta ya nos dice mucho de los problemas de conciencia emocional que tenemos en la sociedad. Es como si no nos hubiesen enseñado que cuando tenemos hambre tenemos que comer. Vale, pues cuando estamos enfadados lo que necesitamos es bajar esos niveles de energía y hacer algo placentero. Cuando estamos tristes necesitamos subir un poquito nuestra energía y hacer algo también placentero que nos permita conectar con toda esta parte buena que también tiene la vida. Si te cuesta conectar con emociones agradables, cuidado, que esto es un síntoma y esto es un indicio que normalmente no hablamos de ello en la sociedad y suele ser bastante problemático porque no te permite recargar pilas y por lo tanto tu capacidad de resiliencia, esa capacidad para afrontar situaciones adversas se ve reducida.
Si tienes problemas en el control de la ira o del enfado, las personas te dicen cosas como estás perdiendo los papeles, se te está yendo la olla, ¿no? Si te suelen decir este tipo de cosas, ¿vale? Hay problemas de ira o enfado. Y cuando hay problemas de ira o enfado, no solamente podemos llegar a hacer daño a las personas que queremos, sino también podemos llegar a hacer daño, nos podemos hacer daño a nosotros mismos, porque al final las personas se alejan de nosotros. Si sientes ansiedad diariamente, por ansiedad me refiero a síntomas físicos, mareo, dolor de estómago, dolor de cervicales, una inquietud continua dentro de ti que no te deja parar de hacer cosas, hiperventilación, si todo esto lo sientes de forma diaria y ante cosas de la vida cotidiana, pues el trabajo, un día normal y corriente que me tengo que levantar por la mañana, tengo que ir a trabajar, recoger a los niños en el cole y tú sientes esa inquietud, también puede existir un problema de manejo emocional. Incluso se puede haber ido ya a un trastorno de ansiedad. Entonces, vamos a prevenir antes de tener que tener terapias tan largas, porque se puede prevenir antes y si fuésemos antes, de verdad, las terapias no serían tan largas y serían mucho más eficaces. Sentimientos de desesperanza. Sentimiento de desesperanza es baja mucho la energía de nuestro cuerpo, es decir, a veces cuando llega un sentimiento de desesperanza potente, a veces las personas no se pueden levantar de la cama, pero si sientes sentimientos de desesperanza de forma frecuente y continua también, pues, el futuro no importa mucho, no tiene mucho sentido la vida para mí. Y este tipo de cosas puede haber estos problemas de gestión emocional o incluso también se puede haber ido a algún tipo de trastorno. Por eso es importante que si alguna de estas cosas las identificas ahora o en el futuro, vayas a terapia para que te puedan evaluar. Y luego si funcionas en automático, es decir, yo voy por la vida como si fuese un robot, en automático haciendo cosas, se me pasan los días y no me doy cuenta ni cómo estoy yo ni cómo hago sentir a los demás. Vale, problema de gestión emocional y de puede ser que más cosas. Igual, si no hay conciencia emocional, que es el primer paso, el resto de pasos están afectados. Así que nada, desde aquí te animo a que si te ocurren varias de estas, que por favor vayas a hacer una evaluación psicológica. Una evaluación psicológica no te vas a encontrar a una persona muy seca, no. La mayoría de psicólogos y psicólogas con los que te vas a encontrar son personas bastante cercanas que tienen muy en cuenta tus necesidades y que te van a hacer sentir en un espacio en el que tú vas a poder expresarte y va a ser mucho más sencillo de lo que te estás imaginando. Imagínate no haber ido al médico en todos los años de tu vida. Cuando fueses al médico, ¿cuántas cosas no verían que tienes? Pues en el psicólogo no solemos ir y cuando vamos es cuando ya no podemos más. Entonces nos encontramos con un montón de cosas detrás, una mochila enorme que hay que ir quitando poco a poco. Para que esto no pase y para que podamos prevenir problemas de salud mental, que tenemos una bola de nieve importante y que además no tenemos medios hasta día de hoy o no se están poniendo medios para poder pararlo, bueno, pues vamos a intentar a ver si entre todos nos podemos ayudar y si identificas este tipo de cosas en ti o en otra persona, a lo mejor hay que hablar de ello también y echarnos una mano entre todos y decir, oye, que yo esto a lo mejor puede ser un problema. De todas formas, lo que quiero transmitirte desde aquí es que no te sientas culpable porque la culpa no la tienes tú ni la tengo yo, la culpa es una mezcla de muchas cosas, pero lo que sí estamos seguros es que hay un problema a nivel de salud mental y que ese problema de salud mental lo podemos paliar, ¿no? Sabiendo estrategias de regulación emocional y teniendo claro cuándo sí tenemos que ir al psicólogo, es decir, cuándo son indicios de que puede haber un problema a nivel psicológico. Porque no solamente va a afectar tu salud mental, sino también se va a ver afectada tu salud física. Y lo vas a ver mejor en la próxima masterclass que trata sobre la sensación corporal y la relación entre cuerpo y mente. Así que hasta aquí la sexta masterclass del programa de inteligencia emocional. No sé si habrás visto esta primera, pero te recomiendo que veas las anteriores para que puedas entenderlo mejor todo esto. Te recuerdo que si quieres seguir aprendiendo sobre esto, tienes el ebook en la página, ¿vale? Emocionate y puedes pedir una valoración gratuita de 20 minutos si sientes o te sientes identificado con alguno de estos síntomas. Nada, espero haberte ayudado sobre todo y que esto te sea útil y haber aportado mi granito de arena a ver si podemos parar un poco más esta ola de nieve, ¿no? que se nos está yendo un poquillo de las manos y llegamos a problemas muy complejos. Así que nada, te veo en la próxima masterclass. Muchas gracias como siempre por estar ahí y por escucharme. Para mí de verdad que es un placer y que si hago todo esto es por todo el feedback que recibo, ¿no? de vosotros y de vosotras y de las cosas que me decís que sí que son útiles.